Alice abrió los ojos y se encontró con los de Kiwi, que eran verdes y enormes. El gato la miraba desde encima de la tele, como si tuviera complejo de figurita. Luego Alice se echó un vistazo a sí misma. Se había quedado dormida en el sillón y Wanda le había echado una colcha por encima para que no cogiese frío, aunque con el calor que hacía, parecía improbable que Alice cogiera una pulmonía. Miró la hora. Las 6 de la tarde pasadas. ¿Wanda? Su tía no contestó. Alice pensó que habría salido. Se desperezó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Se preguntó si Ken o Rubén la habrían llamado, y luego cayó en la cuenta de que Rubén aún no tenía su número, ni ella el de él. El día anterior, con las revelaciones de la carta, el carné y lo demás, no habían pensado en ello. Y esa mañana tampoco habían hablado de nada más que de Robert, de los dibujos y de lo que les había contado Diana en la biblioteca. Al menos Rubén tenía el número de Ken. Si quería quedar, llamaría a su casa. Pensando en los números de teléfono, se acordó de lo que se proponía antes de su charla con Wanda. Volvió a coger la guía. Se acordaba del apellido de Rachel, y más o menos sabía por dónde vivía, así que no le resultó complicado reducir la posible lista de llamadas a 2. Cruzó los dedos para acertar a la primera, descolgó el teléfono y marcó. ¿Diga? No solo había acertado a la primera, sino que era la voz de la propia Rachel. Alice enmudeció por un momento. No sabía qué iba a decirle. En aquel momento ya no tenía muy claro ni para qué la había llamado. ¿Diga? Hola, Rachel. Soy Alice. Mi antagonista, fue la rápida respuesta de la otra. A decir verdad, esperaba tu llamada. Rubén había pasado la tarde en el veterinario. Por la mañana, tras abandonar la casa, había ayudado a su madre con la limpieza, la había acompañado a hacer la compra, y a la vuelta se habían encontrado a Kim en la puerta, diciendo que Timotea no la dejaba entrar. La madre de Rubén había abierto la puerta y se había asomado con prudencia. Timo seguía en el zaguán, y la miraba fijamente pero sin ladrar. Los dos hermanos se habían asomado por detrás de ella, y cuando Timo vio a Rubén empezó a mover la cola y se le acercó más contenta que unas pascuas. Kim no se fiaba. A mí me ha ladrado de mala manera. Era extraño porque la perra pertenecía a Kim. La tenía desde hacía 2 años, desde la desaparición de Trófimo, su anterior perro. Rubén decía que se había muerto de la vergüenza que le daba escuchar su nombre. Kim salía cada tarde a correr con ella y jamás le había ladrado. Al final decidió pasar por el veterinario, a ver si estaba enferma. Quizá le pasaba algo, sentía dolor y por eso estaba tan agresiva. Rubén se había ofrecido a acompañarla. Kim, como es evidente, había cogido su coche nuevo porque no había que dejar pasar una oportunidad de conducirlo y enseñar palmito. De camino al veterinario había pasado el rato gritando «tío bueno» a cada chico que pasaba por la calle, mientras Rubén y Timo se hacían los locos y ponían cara de «nosotros no la conocemos». El veterinario había hecho radiografías a Timotea, no había encontrado nada anormal, le había inspeccionado los ojos, el pelo, la lengua, los dientes, y había dicho que era la perra más sana que había visto en su vida. Aún así les había cobrado un riñón por las radiografías. Al volver a casa, Rubén llamó a casa de Ken, impaciente por saber si había comparado los 2 dibujos de Alice. Según lo que les había dicho Ken en la biblioteca, el dibujo de Alice era el único de la carpeta que tenía empezado en casa. Los otros, pese a parecer muy de su estilo, no correspondían con ninguno de sus dibujos. Fue el mismo Ken quien cogió el teléfono. ¿Sí? Ken, soy Rubén. ¿Estabas esperando mi llamada? Alice se había quedado de cartón piedra. Claro. ¿Quieres hablar sobre el elefante? Ahora, Alice se había quedado de pasta de boniato. ¿Has comparado los dibujos? Sí. ¿Y qué? Eran idénticos, excepto por el sombreado. ¿Eran? Los he quemado. ¿Qué? ¿Quieres ver algo divertido? ¿Ver algo divertido? ¿Por teléfono? Claro. Ken, estás un poco raro. Entonces sabes algo. ¿Algo? ¿Sobre el elefante? Bueno, lo compré yo. Algo he de saber. Sobre la carpeta. ¿Qué carpeta? ¿No has dicho que sabes algo sobre el elefante? Eso lo has dicho tú. Alice, estás un poco rara, ¿no? Rubén, ¿estás solo? No. ¿Puedes ir a otra extensión? Iré a la de la habitación de mis padres. Llévate la carpeta. ¿De qué carpeta me estás hablando, Alice? Que no me entero. A ver,
¿Tú no has dicho que esperabas mi llamada? Ajá. ¿Y que sabías que yo te llamaba para hablar sobre el elefante? Sí. Al menos es lo que haría yo si una chica de clase le regalase algo así a mi novio. Lo primero que haría sería llamar a la fresca de turno y pedirle cuentas. ¿Cuentas? Sí. Mi madre estaba haciendo una multiplicación en la parte de atrás del dibujo de Alice. ¿Del de la carpeta? No, del de la habitación, pero en realidad la hacía en los dos. ¿Qué? Jo, Ken, que no me entero. Los números aparecían en ambos dibujos. Alucino pepinillos. Salían de la nada. Por eso me he pasado la tarde dibujando de memoria uno de los dibujos que me pasasteis en la biblioteca. No habrás dibujado ese. Te pedí que no hablaras de eso. Vale, lo siento. He dibujado uno donde se veía una puesta de sol. Espera, que lo busco. ¿Lo tienes ya? Sí. Bueno, dale la vuelta al dibujo. No sé si esto funcionará. No puedo estar seguro que esta puesta de sol que he dibujado sea la misma que en el futuro alguien meterá en esa carpeta, pero hagamos la prueba. ¿Estás preparado? Alice llamó a la puerta utilizando ambas manos, llegando incluso a lastimarse. Rubén abrió y cuando la vio resoplarse el flequillo con enfado, se apresuró a disculparse. No te oíamos. ¿Llevas mucho rato llamando? 10 minutos. Esta casa parece insonorizada. Alice entró, apartando a Rubén de un codazo y se sentó junto a Ken, malhumorada. Ya os vale. Os habéis venido solos, y no os habéis acordado de mí hasta que no habéis llegado a la casa. No es verdad. Te he llamado desde la mía, dijo Ken. Mentira. Has llamado desde una cabina, que se oían pasar los coches. Bueno, pero ahora ya estás aquí. Alice se fijó entonces en lo que estaba haciendo Ken. ¿Estás haciendo los dibujos? Algunos. ¿Por qué? Ken y Rubén intercambiaron una mirada, muy sonrientes. Ven aquí, Alice. Rubén apartó una silla al otro lado de la mesa. Alice se sentó junto a Rubén a regañadientes. Observa esto. Le mostró un folio lleno hasta arriba de frases tontas, firmas y dibujitos. ¿Dónde vas a hacerlo? Preguntó Rubén a Ken. Esquina superior derecha. No queda mucho espacio. Alice contempló horrorizada cómo su propio nombre aparecía en mayúsculas en la esquina del folio. ¿Qué es esto? Los cambios en los dibujos del presente aparecen en los de la carpeta, en los dibujos del futuro que estaban en la biblioteca desde el pasado. ¿Estáis estropeando los dibujos? Rubén esperaba dejar a Alice maravillada, no que se enfadara todavía más. Bueno, estábamos haciendo pruebas. Creo que tendríais que haber esperado a que el tío Robert nos dijera qué debemos hacer con ellos. No sabemos qué importancia pueden tener estos dibujos, ni por qué han estado esperando durante años en la biblioteca. No creo que haya que tomarse a broma algo que tuvo en vilo toda su vida al padre de Diana. Algo por lo que Robert entregó $500,000. Bueno, el tío viaja por el tiempo, es normal que esté forrado, soltó Ken. ¿Y eso? ¿Crees que ha vendido la patente de su máquina del tiempo? Puede ir a donde quiera, robar lo que sea, y nunca lo podrán encontrar. Todo lo que tenemos son suposiciones, dijo Alice, cada vez más enfadada. Incluso puede que se haya ido al futuro, a una época en la que el dinero ya no tenga valor, y haya cogido montones de dólares que le vendrán muy bien en el pasado o en el presente. Me da igual. Eso no quita que seáis unos irresponsables, unos inmaduros. Oye, ¿qué pasó con mi dibujo? Tú no tienes ningún dibujo. De acuerdo. El que dibujaste con mi jeta, entonces. Ken la miró intensamente y dijo desafiante. Lo quemé. Alice abrió una boca de palmo. Quemé el que tenía empezado y ardieron los dos. ¿Por qué? Ken se encogió de hombros. Quería saber si era posible librarme de ellos. Alice comprendió al instante. Dio 3 pasos que retumbaron en toda la casa, abrió la carpeta que estaba sobre la mesa, junto a Ken, y buscó un dibujo. Se lo puso delante de las narices y vio cómo Ken apartaba la mirada. ¿Tanto te asusta? Guárdalo. Supongo que cuando encuentres problemas tratarás siempre de solucionarlos por la vía rápida. Si te cruzas con un río, lo normal es buscar un puente para cruzarlo. Yo me metería en el agua y trataría de cruzarlo a nado, dijo Alice, entre dientes, con unas ganas horribles de morder a Ken y arrancarle una oreja. No sé por qué te pones así. Ken le quitó el dibujo de la criatura de las manos y lo metió en la carpeta de mala manera. Aún tenemos otros 15 dibujos. Alice se sentó, roja de ira. Al cabo de un rato,
Cuando se hubo calmado un poco, comentó: «He llamado a Rachel». Ken la miró, sorprendido. «Te compró el elefante ayer por la tarde, en un arrebato. No está enterada de nada. Incluso me ha pedido disculpas. Dice que no era su intención inmiscuirse en nuestra relación y que ya no está interesada en ti». Rubén los miró, mostrando un creciente interés por la conversación, pero Alice dio por zanjado el tema. No tenía intención de contarles que Rachel había comprado el elefante en una de las tiendas del centro, justo la que había enfrente de la tienda donde Alice se compraba la mayoría de los vaqueros, ni que se habían puesto a charlar sobre unos pantalones que había ahora en el escaparate, francamente chulos. Claro que después de colgar, se había ido a la cocina y se había golpeado la cabeza contra la puerta de la nevera repetidas veces diciendo «Alice tonta, Rachel bicho», mientras su gato la miraba con estupor. A Ken ni a Rubén se les habían pasado las ganas de experimentar con los dibujos. Ken entró en la minúscula cocina y salió con 2 refrescos. «Mira, Alice, nos hemos traído provisiones. La nevera funciona». Alice cogió la lata que le tendía, aunque le enseñó los dientes para recordarle que aún no se le había pasado el mosqueo. Rubén, que se había sentado al piano, empezó a buscar de oído la sintonía de Bonanza. «Mira, hay una cadena musical», dijo Ken. Se la mostró a Alice. Ella, que ya se había fijado en la cadena cuando había buscado algo cerrado para emplear la llave encontrada por Rubén, comentó: «Es igualita a una que tenía mi madre en casa hace un montón de años. Pero aquella estaba casi de adorno. Me cargué la aguja del tocadiscos con 8 años. Cuando hice un disco de plastilina, lo llené de surcos con un cuchillo y lo puse en la cadena a ver si se oían voces plastilinosas o algo así. Para que veas lo mucho que he madurado en 6 años. Aquí no hay discos, pero mañana traeré alguno de casa». «Siempre será mejor que escuchar a Rubén tocar el piano», dijo Ken. «Escuchad. Ya casi la tengo». Tampoco era extraño, ya que la primera nota de la canción era la misma, que se repetía 11 veces. Hicieron el tonto durante 1 hora más, hasta que a Alice se le ocurrió seguir buscando una caja fuerte o cualquier otra cosa donde cupiera la llave. «Puede que abra algo que esté dentro de una de las habitaciones cerradas», dijo Ken. «Sería una putada». Alice miró a su alrededor. «Los cuadros». Cogió un retrato que mostraba una mujer muy pálida, lo separó de la pared por la parte de abajo y asomó la cara. Y allí estaba. «Bingo». Descolgó el cuadro y les mostró una pequeña caja de caudales. «Para que ahora la llave no sea de ahí», dijo Rubén. Alice la metió en la cerradura y la giró. La pequeña caja incrustada en la pared se abrió y los 3 se apretujaron para inspeccionar su contenido. Alice metió las manos y sacó un pequeño cofre dorado. Lo puso sobre la mesa y los otros 2 siguieron sus pasos con gran expectación. El cofre era como una caja de música, con algunos adornos en relieve en la tapa, pero Alice dudaba que tuviera un mecanismo en su interior. Era demasiado pequeño. Intentó abrirlo, pero fue incapaz. «Déjame a mí», pidió Rubén. Cogió el cofrecillo, le dio vueltas y más vueltas y no encontró el cierre. «Prueba a presionar la tapa hacia abajo», dijo Ken. Rubén lo hizo, pero el cofre no quiso abrirse. Cuando se cansó, lo dejó sobre la mesa, enfurruñado, y Ken se acercó para probar también él. En cuanto sus manos rodearon el cofre, este se abrió de golpe y una luz extraordinariamente blanca los cegó a los 3. Voces. Del cofre salían luz y voces. Durante cerca de 2 minutos ninguno de los 3 fue capaz de mover un dedo. Estaban atrapados por el destello luminoso, incapaces de hablar, parpadear o apartar la vista, hasta que poco a poco el resplandor se fue apagando, las voces desaparecieron y ellos volvieron a sentirse libres. Ken se sentó, con un dolor de cabeza descomunal. Rubén y Alice parecían estar bien. «¿Qué creéis que es?», preguntó Rubén. Metió la mano en el cofre, pero la retiró enseguida. «Quema. Se parece a una de esas bolas que utiliza Starman», dijo Alice. El destello blanco había menguado hasta casi desaparecer, y ahora lo que había dentro del cofre parecía una simple piedra oscura. La caja se ha abierto cuando Ken la ha tocado. Rubén y Alice lo miraron y se alarmaron. Ken estaba muy pálido, miraba al suelo y parecía a punto de vomitar. Entre los 2 lo sacaron a la calle y lo sentaron en la acera, con la casa a sus espaldas. Las paredes negras desprendían calor después de haber recibido el sol todo el día. Al cabo de un rato, Ken parecía encontrarse mejor. Se preguntaron unos a otros qué habían experimentado. Al final solo tenían 3 cosas en claro: voces, confusión y luz. «Creo que será mejor que lo dejemos por hoy», dijo Ken.
A lo mejor es un objeto del futuro, opinó Alice, aunque no se le ocurría para qué podía servir. Entraron de nuevo en la casa y guardaron los dibujos en la carpeta. Rubén les preguntó si querían llevárselos, pero Alice y Ken negaron con la cabeza. Pusieron un poco de orden y salieron, esta vez con la intención de marcharse a sus casas. Cuando Rubén estaba cerrando con llave, Ken le dijo que se había dejado la cartera dentro. Rubén volvió a abrir. Ken entró en la oscuridad absoluta que ofrecía siempre el interior de la casa y Alice se fijó en el abultado bolsillo trasero de los vaqueros de Ken. Llevaba la cartera encima. Alice miró a Rubén, a ver si también se había dado cuenta, pero como de costumbre, Rubén no prestaba ninguna atención a los detalles. Si no se había olvidado la cartera dentro, ¿qué pensaba hacer Ken en la casa? Alice pensó que quizá pretendía coger la piedra aquella, pero ¿por qué iba a querer llevarse algo que lo había puesto enfermo? El chico miró a su espalda. Los otros dos esperaban fuera. Buscó el cofre de la piedra. Alice lo había dejado sobre la repisa de la chimenea. Acercó las manos y el cofre se abrió, como antes, pero esta vez no hubo luz, ni voces. Solo la piedra. Ken la rozó con los dedos. Intuía lo que aquella roca podía hacer. O quizá, lo que podía hacer él con aquella roca. En el último momento, cuando la luz había empezado a disminuir, se había dado cuenta de lo que eran aquellas voces. Si se llevaba el cofre, los otros se enterarían enseguida, pero si solo cogía la piedra. Miró de nuevo hacia la puerta. Nadie se asomó. Cogió la piedra y se la metió en el bolsillo. Luego cerró el cofre. Con un poco de suerte seguiría cerrado mientras él no quisiera abrirlo, y los otros dos no se darían cuenta de la ausencia. Al salir, Alice le preguntó si había encontrado la cartera. No me la había dejado. La llevaba en el bolsillo de atrás. No me había dado cuenta. Alice, que había esperado una mentira, lo miró de soslayo. Quedaron con Rubén para el día siguiente y se despidieron de él. Alice y Ken, como habían hecho por la mañana, caminaron rumbo a casa comentando todo lo que les había pasado, pero en el fondo ella se preguntaba si él llevaba la piedra encima y él se preguntaba si ella se había dado cuenta.